Le mandamos un abrazo a A lo que que sí. acaba de pasar. Que, me llamó la atención de la información que me llegó de un tema justamente muy, muy alineado a lo que veníamos hablando. Y fue, para mí, al menos lo personal, fue como que un efecto dominó, porque de repente lo conecté con lo que yo vengo sintiendo internamente desde no sé cuántos días, pero varios días, y sobre todo más fuertemente desde esta semana. Y yo había comentado que el martes, cuando grabé mi programa de radio, había sentido eso, y habíamos hablado un poco de que un poco el liderazgo también tiene que ver con saber decodificar y leer los tiempos, ¿no? Los tiempos. Y la información que me llegó es exactamente, tiene que ver con eso. Habíamos hablado, uno de los tópicos que habíamos tirado también es el cambio climático y demás. Sí. Y esta información, que dicho sea de paso, después la vamos a poner en el muro para que la gente que vea esto y quiera enterarse, obviamente pueda acceder a esa información. Es información fidedigna, es información con mucho rigor científico, y, y eso es importante, ¿no? Porque no es un youtuber cualquiera que agarró y dijo, compaginó y armó un poquito, o sea, es comprobable, ¿no es cierto? Ahora, más allá de eso, creo que yo no sé ustedes, no sé si habrán visto cuando les mandé todo, bueno, vos me dijiste que todavía te falta para ver, pero qué sintieron un poquito, qué sintieron en base a eso. Yo, en lo personal, para terminar de comentar mi impresión, es que dije, no hay tiempo para seguir perdiendo. Pero más allá del tema de lo que es el clima, de lo que es el consumo y demás, porque después me gustaría hablar cómo es que llegamos a un consumo desmedido, porque esto es uno de los efectos más de estar desalineado y de estar desconectados con nosotros mismos como humanidad. Pero también en el tema de decir, ¿para qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿No es cierto? ¿Qué estamos esperando? ¿No? Porque es como que siempre en la cultura está hay que esperar, ¿no? En la religión se espera a alguien que te venga a Exacto. salvar. En la política se espera al siguiente gobierno que quizás haga que cambie algo. Y así sucesivamente en todos los estamentos de la sociedad, de alguna forma e inconscientemente te van programando para que vos esperes o dependas, ¿no es cierto? Pero acá la pregunta es individualmente, y también hablamos en el programa pasado de la necesidad de conciencia más allá de mentalidad, de la conciencia, que creo que es esta era en donde hay que despertar la conciencia y alimentarla y empezar a vivir, que ya no es meramente los sentimientos, conectar con la emoción, ¿no? Desde la inteligencia emocional, sino que ya es un nivel superior y que tiene que ver más con ese estado de conciencia que, si necesitamos un etiquetado, podríamos decir un estado de vibración o de frecuencia, ¿no es cierto? Así que bueno, quiero abrir un poquito acá la mesa, la conversación, para que ustedes me digan a priori cuál fue su sensación y qué se les pasó. Bueno, a mí la sensación, digamos, yo ya vengo hace tiempo estudiando todo lo que es el tema del cambio climático, estudié una diplomatura en desarrollo sostenible, venía investigando hace tiempo. Me sorprendió, si se quiere, lo que adelanta esto, la velocidad con que supuestamente se desencadenaría todo. Eh, es complejo el tema para poder resolverlo tan rápido como se plantea ahí en el video, porque justo bueno, hay muchos patrones de consumo que tenemos que eso llevaría tiempo poder cambiar eso, y no sé si realmente el planeta tiene el tiempo que llevaría a cambiar todo ese patrón de consumo. Hay que concientizar mucho a la población, y bueno, no sé si hay el tiempo, que supuestamente el video dice que no tenemos tiempo. O sea, obviamente que los tiempos que dice el video que hay
con lo de cambiar el consumo, ahora entiendo por qué más está buscando desesperadamente ir a otro planeta, ¿no? Si, Eso mismo estaba pensando. tal vez tenías información de antemano de que no había mucho por hacer acá. Yo lo he visto justamente, las tasas que tenemos acá hablan de Simple Comercio, que era un marketplace que bueno, quedó en pausa todo el desarrollo de productos sustentables, que buscaba impulsar el consumo sostenible, cambiar los materiales con los cuales consumimos y que sea una economía circular, digamos, buscaba solucionar todo ese tipo de problemas. Apuntar también la economía, a otro tipo de economía. Hay un proyecto que se llama Mundo Simple IO, pueden buscarlo, que ahí cambia el sistema económico como está planteado ahora, plantea otro sistema económico y bueno, otro consumo, ¿no? Pero bueno, todo eso también al investigar bastante me di cuenta que lleva a concientizar mucho a la gente y generar nuevos hábitos de consumo, que generar un hábito que ustedes saben lleva un tiempo y generarlos en todos y bueno, es maratónico el trabajo que hay que hacer o que hay que hacer, sí. Bueno, nada es imposible, pero bueno, esa es la sensación. A mí siempre lo del cambio climático y todo eso me sacudió. Es más, hace un tiempo yo vi unos videos justo que vos me habías pedido, Fer, y me movilizó mucho porque creo que en eso es lo que yo puedo aportar, porque tengo un poco de conocimiento en esa área. Y bueno, después lo otro es acelerar el proceso. Igual, yo creo que también un mensaje que puede dejar, más allá de que tiene un tiempo límite muy corto, lo que dice el video, para que supuestamente el planeta deje de existir, yo creo que cada uno no sabe en qué momento va a dejar de existir. O sea, capaz que el planeta dura 10 años y nosotros duramos 2 días más, o sea, o media hora más, la verdad que no lo sé. Yo creo que el mensaje más importante es que hay que aprovechar el día a día, darle prioridad a lo más importante, con quien vos te sentís bien, y bueno, eso, como vivir todos los días como si fuera el último día de tu vida. O sea, yo creo que ese es más el mensaje, que después si son 10 años, 15 años, 5 años, 6 años, no sé lo que falta, que es el mensaje más importante, ¿no? Y vivir, justamente, se necesita un acto de amor grandísimo porque es justamente pensar en el otro, para cambiar esto que se necesita, y se necesita una unión tremenda de toda la humanidad para poder cambiar. ¿Se puede? Sí se puede. Es imposible, pareciera, en estos niveles de ego que se manifiestan hoy en día, que vaya a suceder eso. Esa es mi impresión un poco larga, pero bueno, es algo profundo, digamos, me parece. Sí, bueno, vamos conversándolo y vamos haciéndolo dinámico. Sí. Yo, digamos, todo puede ser. Es posible que el científico tenga razón y que sea ese periodo de tiempo corto que nos queda para realizar los cambios, puede ser. Como puede ser que no, digamos, o sea, ahí entraríamos en una discusión de el destino está predeterminado o lo hacemos, o sea, hay incluso corrientes de científicos de universidades prestigiosas también que hablan de que en realidad la Tierra, en los millones de años que tiene de existencia, siempre se ha basado en ciclos, que algunos de estos ciclos duran alrededor de 12.500 años, en donde en esos periodos se producen cataclismos, fenómenos naturales. Bueno, el científico habla de eso. Claro, que se empieza a recalentar, por ejemplo, el núcleo. Hay informes, estudios, se recalienta el núcleo de la Tierra, comienza a cambiar los polos magnéticos. De hecho, han cambiado, se sabe que han cambiado y está cambiando actualmente. Sí. Se está dirigiendo hacia la zona de lo que sería la actual Siberia, por ejemplo, el polo magnético. Han habido periodos de glaciaciones, ¿sí? De inundaciones, el famoso diluvio que figura no solo en la Biblia católica cristiana, sino en diversos libros sagrados de civilizaciones antiguas. Se hablan de diluvios, ¿sí? Cosas que han sucedido y que muchas de estas cosas tienen que ver con
estos ciclos que tiene la Tierra a lo largo de su existencia y que van produciendo cambios. Ahora, sí es cierto de que, y esa ahora, esos diluvios o esos cataclismos exterminaron claro, las especies que vivían, ¿no? Exacto. Ahora, eso, si bien tenemos que estar, digamos, conscientes de que esa es la naturaleza, ¿sí? Puede pasar. Es más, algunos dicen que estamos cerca de esos 12.500 años en este periodo. Entonces, bueno, podría pasar, sí. Ahora, es cierto, trayéndolo más a lo que podemos hacer nosotros, de lo que podemos cambiar, es cierto, como decíamos la vez pasada, que, o al menos es la visión que tengo, el capitalismo es hasta el momento el mejor de los sistemas económicos, al menos de los conocidos, porque ha permitido sacar de la pobreza y ha permitido avanzar a la civilización, dar grandes saltos tecnológicos. Eso es una verdad indiscutible porque hay hechos. Ahora, esa es la parte, digamos, si se quiere, buena o positiva del capitalismo. La parte negativa es el consumismo, porque capitalismo y consumismo hasta ahora han venido de la mano. O sea, es más, el capitalismo en gran parte se sustenta en el consumo por parte de las sociedades. Creo que ahí debería haber, de lo que hablamos recién, de la conciencia, de tomar conciencia, ahí deberíamos ver cómo hacemos que este sistema capitalista de alguna manera se modifique para dejar de lado el consumismo, porque los deseos de consumo pueden llegar a ser infinitos, pero los recursos son finitos y el planeta, si tenemos en cuenta todo lo otro que no depende de los humanos, digamos, pero lo que sí depende de nosotros, podemos hacer algún cambio. Sí, bueno, y ahí es donde quería llegar, porque el tema de... Está bien, el capitalismo está asociado, o el consumismo está asociado al capitalismo, porque obviamente el consumo genera y acrecienta, digamos, o la medida del consumo acrecienta este intercambio, que es el vehículo o el sistema económico, que es el capitalismo. Ahora, en realidad, el desequilibrio lo genera el ego, ¿sí? El ego exagerado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿todo lo que siento que necesito, realmente lo necesito? Porque el hecho del consumismo, ¿sí?, también llevado a la esfera de la exageración, está en la acumular, en una acumulación sin sentido para satisfacer una necesidad de supervivencia por el hecho de decir, me quiero asegurar el placer. Ahora, asegurar el placer no es lo mismo que la felicidad. Llega un momento que cuántas cosas te vas a comprar, y yo, por ejemplo, personalmente tengo personas, clientes que tienen todo lo que el dinero puede comprar, se lo pueden permitir todo, y sin embargo no encuentran o están insatisfechos en un montón de aspectos, ¿sí? Y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Ahora, el tema es que cuando yo me empiezo a preocupar más por mis necesidades que por las tuyas, entonces en lo que estoy cayendo es en ese egocentrismo que genera el desequilibrio, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, una gran masa de la población consume a más no poder desde la supervivencia solamente para asegurarse. Psicología básica humana. Nos acercamos a lo que significa placer y nos alejamos o evitamos lo que nos significa dolor. Ahora, lo que nos significa placer es decir, primero encontramos la comida. La comida, bueno, listo, me satisface la comida. Quiero asegurarme y quiero encanutarme toda la comida y quiero tener la seguridad de que yo voy a comer mañana, pasado y por siempre, que nunca me va a faltar la comida por cuestiones de supervivencia. Después construimos casas, estructuras que nos protejan de las inclemencias del clima y todas esas cosas,
Y dijimos, bueno, listo, ahora quiero tener la seguridad de tener casa. Bueno, perfecto. Y después me compro el auto. Y después me compro, bueno, quiero tener la seguridad de seguir manteniéndolo. Y después tener otro. Y después tener otro. Y después tener otro. Y todo a mí, a mí, a mí, a mí. Ahora la pregunta es, ¿necesito realmente todo eso? Lo que muchas personas se están empezando a dar cuenta, y ahí es donde empiezan a abrirse a la conciencia, es que todo eso, lo que tanto trabajaron para asegurarse la felicidad, terminan siendo presos de ese circo que armaron. Terminan siendo rehenes de todo ese circo. Y encima le quitaron y no le dieron tiempo, no le estamos dando tiempo al planeta para regenerar todo eso, porque el planeta, o sea, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia, la naturaleza es resiliente, ¿sí? La naturaleza se regenera a sí misma, es abundante. Pero cuando nosotros trascendemos la abundancia, en vez de requerir abundancia, empezamos a derrochar, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasar de la libertad al libertinaje. Ya cuando mi libertad exagerada, innecesaria, ya invade la capacidad o la posibilidad del otro de proveerse, de satisfacerse, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando yo dejo de crear y empiezo a competir. Justamente anoche en una clase que estaba dando con un grupo, estaba compartiendo esto, ¿no? Es esta competencia versus creatividad, ¿no? ¿Por qué hay tantas guerras, por ejemplo, por las patentes? O porque no me copien, o esto es secreto, o espionaje corporativo. Y porque, ¿de dónde viene eso? Del miedo de la escasez. Entonces yo protejo lo que tengo porque yo creo que es lo único que tengo, porque no tengo seguridad que voy a seguir teniendo. Ahora, si yo soy creativo, de donde tuve la idea para generar lo que generé, puedo tener más. Y es más, me puedo diferenciar en el mercado. Y no me quita la paz que otro me copie. El que me copia está en un nivel de conciencia mucho más bajo, no está en conciencia, está en competencia y quiere ser el primero hasta que después lo copie el otro, y es lo que pasa con todos los negocios en el mundo. Ahora, ¿cuál es el mensaje del marketing y la comercialización, no? Por eso el capitalismo lo demonizan tanto y es mal entendido. Tenemos que poner los puntos sobre la IES y no demonizar, como dijimos en el otro programa. O sea, el sistema no tiene la culpa. Los que estamos en el sistema, los seres humanos, como imperfectos, a veces nos desviamos tanto y ahora tenemos que empezar a corregirnos. Pero de acuerdo a este video que vamos a compartir, del cual empezamos a hablar, que falta incluso quizá menos tiempo del que se creía, creo que los cambios son más rápidos de lo que nosotros lo estamos digiriendo y de lo que estamos despertando conciencia, ¿no es cierto? Y creo que la conciencia empieza desde lo individual, ¿no es cierto? Antes que se expanda lo colectivo. Individual en el sentido, yo me refiero a decir, bueno, a ver, primero voy a empezar a actuar yo. Sí, ese recuerdo que tiene que ver con esto también, porque eso nos lleva a preguntas mucho más profundas también, a entrar en el análisis, digamos. Creo que era Santo Tomás, creo que decía, lo mucho que necesito lo necesito poco, y lo poco que necesito lo necesito mucho. O sea, y creo que ahí está el problema, en el poseer. O sea, y ahí tiene que ver con el ego o con el pequeño yo, que le llaman muchos autores, que es bueno tener amor propio, ¿sí? Que ese sería el yo, tener amor propio. Ahora, lo que no está bien es el ego. El ego es ese amor propio exacerbado. Y tiene que ver con esto del consumo y de cuáles son las necesidades, qué nos causa placer. Ahí es un punto donde se relaciona todo. Y cuando digo que tiene que ver con el poseer, y pasa un poco con esto como humanidad, como civilización, como planeta Tierra, porque creo que no somos conscientes de que estamos de paso. O sea, creo que la mayoría de las personas se dan cuenta de nuestra mortalidad, digamos, en el plano del cuerpo hablamos, ¿sí? El alma es una energía que permanece, pero
en cuanto al cuerpo y a lo que venimos en este plano material, a aprender, a interactuar, a mejorar y a ayudar a mejorar, no somos conscientes de que somos mortales, de que estamos aquí de paso. Entonces hay gente, y esto tiene que ver con lo cultural también, que se dedica a acumular. Acumula, ¿sí? Yo siempre me puedo pensar, no sé, en el Discovery Channel, creo que los acumuladores, que era gente que empezaba a guardar cosas en la habitación, y bueno, Se vende claro, entonces eso pasa, venta de garage. claro, eso un poquito, Bueno, en muchos casos era chatarra. sí, O sea, y ese es el trastorno, digo, en cierta manera, o el desfasaje que hay en las personas que buscan acumular bienes materiales, que sí les permiten ciertos lujos, les permiten ciertas comodidades, lógico, pero en el fondo también llega un punto que es acumular solamente por la inercia de acumular, porque hay, si uno se enferma, ¿sí? o le dicen de repente, bueno, a usted le quedan 3, 4 meses de vida, ¿y qué hago con toda la riqueza, con todo el poder, con todos los bienes que tengo si se me dice que tengo 3, 4 meses de vida? ¿Qué hago con todo eso? Yo creo que ahí, en eso, que es una descripción del problema, me parece que, sabemos y entendemos, por lo menos sé que vos, Fer, lo sabés, las necesidades humanas, cuáles son, y cuando tenemos esas necesidades queremos satisfacerlas, justamente el consumismo viene por ahí, y esas necesidades en lo profundo nacen de la niñez por la falta de amor. Entonces, cómo recaemos, ¿no? De vuelta el amor y el ego, ¿no? Y es justamente lo que por ahí vemos a cada rato, que nos falta a nosotros. Por lo menos yo todo el tiempo tengo una lucha conmigo mismo a ver si no lo estoy haciendo desde el ego o lo estoy haciendo desde qué lugar lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo. Entonces, y bueno, yo creo que parte desde ahí, o sea, yo creo que el capitalismo, para volver un poco a ese tema, en principio yo pensaba que el capitalismo podría ser un problema en toda esta situación, y la verdad me llevó a estudiar los otros modelos, por lo menos conocidos, que resulta que son tan malignos o peor que el capitalismo, y el capitalismo tiene una forma de poder darle una vuelta al rocker, que eso se llama con economía circular, y justamente el problema del medio ambiente es la explotación de los recursos en la velocidad mucho más avanzada de la capacidad que tiene el planeta de generarlos, y otro de los problemas es meter algunos materiales en lugares que con otros materiales no se pueden complementar, digamos. Eso ya está todo estudiado, hay distintos materiales, y hay distintos materiales que se pueden reemplazar por los materiales que hoy tenemos. Entonces, ya está toda la tecnología, ya se sabe a ciencia cierta cuál es y cómo aplicarla. Pero bueno, vamos de vuelta, es un tema de ego, de decir, bueno, quiero ganar un poco más, y bueno, sigo explotando este recurso, no me importa ni explotar a la gente, ni que explotar, total, yo ya tengo 75 años, 80 años, bueno, invierto en un pozo petrolero más, digamos, la verdad que, o sea, que más ego que eso, ¿no? Yo justamente he tenido algunas charlas donde por ahí, consciente un poco de esta situación, le comparaba a las generaciones más grandes, por ahí decía, porque hay como una conexión muy alta mientras más diferencia de edad, entre los abuelos y los nietos, hay mucha atracción. Entonces, los comparaban en una charla que he dado y le decían, fíjense, que tienen 60, 70 años, sus nietos no van a poder tener la vida tal vez que ustedes tuvieron, digamos, porque el planeta no es de nosotros, es prestado y tiene que seguir viniendo generaciones. Entonces, es como que hay que tener una cuotita de amor, pero volvemos siempre al mismo problema, es el ego y la falta de amor, ¿no? Y cuando vemos las necesidades que queremos cubrir con otro auto nuevo, o con un título, o con alguna cuestión de importancia, porque bueno, no la tuve de chico, porque justamente me faltó amor, digamos. Entonces,
es como siempre el mismo círculo virtuoso del ego y de la falta de amor. O sea, en conclusión, podemos después ver distintos matices, necesidades, pero siempre cuando vamos a la profundidad no deja de ser eso, digamos. Sí. Bueno, justamente vos ahí diste la tecla, ¿no? Porque la necesidad de importancia busca compensar la falta de amor. Y cuando sentimos que nos niegan el amor, caemos en obsesión, ¿sí? Entonces, el vacío del amor es insondable. Y no lo llena nada. Por eso existen todo tipo de vicios, que son en definitiva, todo vicio es emocional, ¿sí? Porque toda decisión es emocional, y llámese droga, alcohol, sexo, trabajo, los excesos, digamos, claro. Lo que fuere, todo aquello que decide por mí y que siento que es más fuerte que mí, ¿no? O que yo, mejor dicho. Entonces, Entonces me hacía... que mí era. Sí, me hacía acordar, no sé si vieron la película 2012, que estaba el tipo en la furgoneta en el parque Yellowstone, estaba transmitiendo y estaba explotando el mundo, bueno, claro. Nosotros estamos así en un búnker, en el frente, estamos transmitiendo el fin del mundo, pero no, es verdad, y por eso digamos que tiene que ver con esto cuando hablábamos de las conspiraciones y de esto. Hay gente que tiene información privilegiada, obviamente, y el programa pasado hablábamos de las cosas que se van filtrando ahora, y a colación de esto, el tema de que hay un país nórdico, yo no sé si es en Suecia, me parece, o Noruega, en donde hay una especie de isla que está ubicada en donde tiene no sé cuántos pisos por debajo, es totalmente fortificado, y hay muestras de plantas, de ADN de animales, está todo ahí como... Sí, para que no se pierdan las piezas. Para que no se pierda nada. Entonces digo, hay gente que evidentemente tiene información que ahora la van soltando de a poquito, y lo del ego y el amor, sí. Incluso es también, digamos, la mirada que nosotros, y todo tiene que ver con la cultura, en definitiva, y es la mirada que nosotros le empezamos a dar a las cosas. A mí siempre me interesó mucho el tema de las SM, las experiencias cercanas a la muerte, pero me interesó mucho no solo por lo que pueden relatar, y hay numerosos, incluso universidades ya estudian este fenómeno neurocientífico. Eben Alexander es un neurocientífico que se dedicó a estudiar a partir de una vivencia propia que él tuvo, y cómo esto, digamos, en el 90% de los casos, las personas, una vez que tienen esa experiencia cercana a la muerte, comienzan a ver la vida de otra manera, desde otro cristal, desde otra perspectiva. Entonces le comienzan a dar mucho más importancia al amor, no solo el amor de pareja, sino el amor en un sentido amplio, que es lo que nos falta como ser humano. Exacto. Entonces comienzan a ver, y sí, por ejemplo, en este caso puntual de Eben Alexander, este neurocientífico prestigioso que vivía, se codeaba, digamos, en los Estados Unidos con grandes personalidades, bueno, todo lo que eso conlleva, y después de tener esta experiencia, comenzó a tener una mirada de la vida mucho más espiritual, no religiosa, sino por ahí lo que tiene que ver con el espíritu. Yo creo que no hace falta, o no debería hacer falta, llegar a una experiencia, digamos, de cercana a la muerte, una experiencia cercana a la muerte, sino creo que lo podemos trabajar desde la cultura, para, digamos, tratar de llevar el mensaje de la espiritualidad y el amor bien entendido, sin necesidad de que todos tengamos que vivir una experiencia cercana a la muerte por ahí. No, claro, seguro. Y incluso esto yo creo que muy
pronto vamos a empezar a hablar de cosas como más profundas, porque también esto trasciende. Yo creo que al ser diferentes las crisis, al ser diferentes los retos, al estar empezando a participar de fenómenos y de desafíos nunca antes enfrentados, al menos conocidos por esta generación, se requiere otra altura o profundidad, depende de cómo se lo vea, en cuanto a enfrentar este desafío, en cuanto a gestionarlo, en cuanto a aprovecharlo, en cuanto a entrar en esta nueva era, por así decirlo, ¿no? Palabra trillada. Pero creo que también hay una tecnología, yo personalmente creo que hay una tecnología en lo espiritual, ¿sí? Que es muy superior a lo conocido y que también creo que ayuda en mucho a acelerar los tiempos que quizás requerían los sistemas antiguos, que era por ejemplo a través de lo mental, de la comunicación, de la cultura y estas estrategias que se utilizaban masivamente para generar cambio, ¿no es cierto?, para generar conciencia. Entonces, yo creo que antes todas las estrategias y las herramientas que hasta ahora hemos conocido era de afuera hacia adentro, ¿no sé? ¿No es cierto? O sea, era la persona escuchando en su momento una radio, o leyendo un periódico, o mirando el televisor, después en la era más moderna, ahora por internet, o un orador, ¿no es cierto?, yendo a verlo, a escucharlo presencialmente. Pero ahora, en realidad, incluso la tecnología llegó a un punto de que todo el mundo lo tenga en los celulares, lo tengamos en nuestro celular, en nuestro bolsillo. Pero creo que hay algo que más trascendental y poderoso que eso, que es esta tecnología, que yo la llamo tecnología espiritual, que es desde adentro hacia afuera, y es a lo que yo llamo conciencia, ¿no? Esta conciencia que vos no sabés cómo, cuándo, pero hay cosas que te empiezan a hacer sentido. Empezás a escuchar y también empezás a ver, porque una cosa es mirar, otra cosa es ver, pero también a identificar, no sé si decir diagnosticar, pero identificar y poder decodificar eso que llamamos realidad, ¿no es cierto? Que por ahí podemos muchos estar observando, mirando, pero pocos viendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que no es lo que se viene, creo que es lo que ya se está viniendo, creo que es lo que ya está instalado, y creo que muchas personas, y afortunadamente comunidades, y cuando hablo de comunidades, fíjate que fíjense, mejor dicho, que hasta eso cambió, ¿no? Antes eran grupos étnicos, países, filosofías de vida, líneas de pensamiento. Ahora no, ahora está salpicado en diferentes etnias y ya no son grupos socioeconómicos, países, regiones. No, hay en todos lados como una gran familia, si se quiere, conectada, incluso inconscientemente, pero muchas veces pasa, y por ahí la persona que puede estar viendo, vea en algún momento este video, que le pasa que habla con una persona y parece que la conoce hace un montón de tiempo, ¿no? O de repente escucha, o gente que nos va a escuchar, nos va a ver a través de este medio y va a decir, wow, sí, yo lo vengo sintiendo hace tiempo, me hace todo el sentido, ¿no es cierto? Y ya no hay que explicar mucho, ya no hay que hablar mucho, ya es como que es un nivel de conocimiento y de conexión tan profunda que ya saben, ya conectaron y ya saben lo que están hablando, ya saben lo que están sintiendo, ya saben a qué se refieren, ya solamente con mirarse, con ser consciente, con saber que están, solamente se interconectan, se conectan y punto. Y a esto voy con el tema del nuevo concepto de tribu o de comunidad, de que tenemos que volver, porque el ego es la conciencia o la creencia, mejor dicho, de separación del otro. Entonces ahí empiezo a competir, porque sos vos o yo, ¿sí?
Ahora, la conciencia esta, la nueva conciencia esta, es el darse cuenta que somos todos uno, ¿sí? Y que varias religiones, líneas de pensamiento, en diferentes formas ya lo venían diciendo, no estoy diciendo nada nuevo, pero una cosa es creerlo intelectualmente o entenderlo, y otra cosa es vivenciarlo, sentirlo, saberlo. ¿Cuándo sabemos que sabemos algo? Cuando profundamente lo sentimos. No podemos quizás decirlo argumentativamente a través de pruebas, ¿sí?, científicas que sean comprobables por nuestros 5 sentidos humanos, pero sí lo sabemos, porque lo otro es creencia si nos quedamos en la mente, ¿no es cierto? Entonces, y si no lo sabes, bueno, ya te llegará el momento, capaz que no estás vibrando en la misma frecuencia, quizás te falta recorrer un camino, cada uno está en su camino, ¿no es cierto? Pero al menos... Diferentes etapas de evolución, digamos. Exactamente, diferentes etapas de evolución, pero creo que todos los que vamos, a medida que vamos teniendo más conciencia, tenemos que ser fieles a lo que ya sabemos sobre esto que mencioné del saber, para seguir siendo merecedores y abrirnos a más, porque hay una regla general de que si sobre lo poco, entre comillas poco, somos fieles, mucho más se nos va a confiar, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos este medio de comunicación? ¿Para qué estamos conversando estas cosas? ¿Para qué estamos iniciando una fundación? ¿Para qué estamos haciendo una divulgación? ¿Para qué vamos a generar programas a nivel nacional, a nivel de los negocios empresariales, a nivel del liderazgo social y a nivel de la educación? ¿Para qué? Para ser fieles con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros conocemos, para que además también ser canales, ¿sí?, y de alguna forma dar también, ¿no?, potenciar. Y eso totalmente en consonancia con eso que con esto que estamos hablando, viene la ciencia que va redescubriendo por ahí saberes antiguos, y la ciencia en realidad no los descubre, sino que los redescubre. Que tiene que ver con esto, con el amor, con las decisiones, porque en el fondo es una decisión que tenemos que tomar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y en esto tiene que ver, por ejemplo, lo que llaman las neuronas espejo, que fue un descubrimiento relativamente nuevo, y que tiene que ver, es decir, cómo vemos al otro. No nos vamos a entrar bien a especificar y explicar en el fondo cómo funcionan las neuronas espejo, pero básicamente tiene que ver con cómo percibimos al otro y cómo nos percibimos nosotros mismos. Y tiene que ver mucho con las emociones y el corazón, porque como hemos hablado, las decisiones, creo que era Ferber que decía que las decisiones son en el fondo emocionales, y tiene que ver entonces no con nuestra mente, sino con nuestro corazón, es decir, con lo que sentimos tomamos la decisión, y no con lo que por ahí percibimos a través de nuestros sentidos. Entonces, en este sentido, el corazón, por ejemplo, científicamente demostrado, tiene un campo electromagnético que abarca hasta 4 metros y a veces un poco más. Entonces, esto tiene que ver con lo que decía Fer, de que hay personas que por ahí le vemos y ya sentimos que lo conocemos, nos cae bien, o sentimos esa afinidad, y es porque antes de tener cualquier tipo de contacto estamos percibiendo cada uno de nosotros esas ondas electromagnéticas que marca el corazón del otro, que en realidad nos está diciendo cuáles son las verdaderas intenciones del otro. Entonces ya lo percibimos a primera instancia, incluso antes de tenerlo frente a frente. Por eso creo que en el fondo, y tiene que ver con todo esto, es que necesitamos, o las sociedades necesitan, digamos, más acciones concretas como las que estamos haciendo nosotros, este grupo de personas, para generar los cambios. Que por ahí puede ser una gota de una gota de agua en el océano, puede ser, pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, sin esa gota el océano le faltaría algo, o sea, y es empezar. Sí, el tema es también, creo que yo generalmente le suelo mencionar a eso como que la energía no miente, ¿no? O sea, los seres humanos podemos
mentir si nos mentalizamos a mentir desde el vocabulario, ¿no? Porque el vocabulario crea realidad. Pero más allá de eso, lo que en realidad el cuerpo no nos deja mentir. Y más del 70% de la comunicación es corporal, es no verbal. Y la energía directamente ya eso se disipa, la posibilidad de mentir, porque la energía no miente, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en ese nivel de frecuencia y sensibilidad y lo utilizamos y la alimentamos, porque también ignorándola es como que se la paga, ¿no? Claro. Se la alimenta. Es lo mismo que la intuición, ¿no? La intuición es una dimensión superior de la inteligencia y muchas personas solamente se quedan en lo mental porque en la mente analizan, pero la mente está supeditada o limitada a las creencias que están limitadas por las experiencias pasadas y no por la experiencia, sino por la interpretación de esas experiencias, ¿no? Entonces, siempre es un enfoque, un significado, una fisiología, un cuadro emocional que se hace y ya es automático, ¿no? El cerebro le gusta etiquetar para sentirse cómodo, pero en esa comodidad estamos simplificando una realidad que es mucho más compleja y nos estamos perdiendo de la expansión y de la vida. Sí, yo creo que, bueno, por ahí hablando un poco del ego y eso, justamente por ahí me pregunto yo por qué tantos años perdido, por decirlo de alguna manera, con toda esta información. En el caso mío, tengo 37 años, recién hace, no sé, 7 años me topé con toda esta información, con PNL, con neurociencia, poner que la neurociencia no estaba tan desarrollada y se desarrolló en los últimos años, pero todo lo demás hace rato que está. Por ejemplo, una cuestión como la cábala, que es de hace milenios que ya está, y bueno, justamente por ahí las religiones, y yo no sé si se llama a propósito o qué, pero bueno, lo mantuvieron oculto justamente para que la gente no conociera todas estas cosas que estaban hablando ustedes recién. Y bueno, o sea, el resultado justamente de ocultar el conocimiento, porque también en algunas partes de interpretación hablaba del conocimiento oculto, pero el conocimiento oculto tiene que ver más con lo que está dentro nuestro, ¿no? Y observarnos nosotros, no con cerrarlo a lo demás. Eso es lo que por ahí a mí siempre me hizo ruido, de decir, bueno, el conocimiento, ¿qué es mejor si lo abrimos el conocimiento? Y he tenido debate con algunas personas, por ejemplo, la cuestión económica, ¿no? Diciendo, bueno, abrámoslo, o sea, yo prefiero debatir con una persona que sabe lo que es un pasivo, un activo, por ejemplo, en cuestión económica, o mucho más simple, ¿no? Ni siquiera ir a eso, que si tiene respaldo, que si no tiene respaldo, y bueno, poder construir desde el conocimiento. Yo creo que para mí eso es sumamente importante, y bueno, en esta etapa creo que también va saliendo a la luz cada vez más todo este conocimiento oculto que, a ver, yo me pregunto, ¿cómo no sabía antes esto de inteligencia emocional, desarrollo personal, de cábala, de PNL, de todo esto, y hubiese sido mucho más fácil para todos, ¿no? O sea, tener que llegar a esta situación del mundo, del planeta, para que recién empiecen a salir estas cosas a la luz. Bueno, nada, lo veo como, bueno, por ahí hacía falta esto, qué sé yo, no sé. Sí, yo creo que más allá del análisis que se pueda tener sobre el pasado y del por qué, siempre vamos a arribar a una historia y una explicación que nada va a sumar. Pero lo que sí creo yo, y siempre prefiero pensarlo mejor, ¿sí? Porque las emociones hay que protegerlas por dentro, porque de acuerdo a eso es como la calidad de nuestras decisiones, es que los sabios antiguos fueron cautos porque la información iba a estar expuesta a interpretación, y ya sabemos por la experiencia de las diferentes religiones que una misma historia fue interpretada de muchas maneras, ¿no? Y eso también justificó, porque en nombre de Dios, en nombre del amor, en nombre de la paz, en nombre de un montón de cosas, se hicieron aberraciones en la historia, se justificaron cosas
realmente muy, muy penosas, muy terribles. Entonces creo que es muy engañoso en la mente cuando quiere justificar, puede sacar cosas de contexto y puede ser muy, muy pervertido el tema. Pero la pregunta es qué hacemos nosotros, ¿no? Y por eso estamos acá, estamos haciendo esto, y qué vamos a hacer, con qué respeto lo vamos a tratar, con qué fidelidad, primero en nosotros, ¿no? Porque el cambio en el mundo empieza en cada uno de nosotros. Yo siempre comento que ya solamente ocupándote de vos, ya estás haciendo un enorme aporte. ¿Por qué? Porque al ocuparte de vos, ya no nos tenemos que cuidar de vos. Y ya es como que no vas a hacer carga para nadie. Porque este sistema empieza a sobrecargarse y a estresarse cuando vos no te haces cargo de vos, empezás a depender del sistema, empezás a echar culpas, no te sanás, no te trabajás a vos mismo, no te responsabilizás, no te haces cargo de tu vida, de lo que vos querés, de hacerte las preguntas, de desarrollar y estar dispuesto. Y esto es el otro tema que yo quiero arribar, de convertirte de algún modo en un voluntario. Y no me refiero a un voluntario de empezar a inscribirse en ONGs, que igualmente estaría fantástico, porque es más fácil quejarse que hacer, ¿no es cierto? Sino en estar dispuesto para el otro. Y esta es la pregunta, ¿no? Porque ayer también en la conversación, en la charla esta, lo mencionaba y lo ponía sobre la mesa, ¿cuál es la pregunta patrón de esta generación? ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta patrón que más escuchamos en esta generación? ¿Cuál les parece? La pregunta que más escuchamos. ¿Qué es lo que más escuchan? No sé, hay que ir algo. La pregunta patrón, ¿qué me gusta? Lo hago si me gusta, hacé lo que te gusta, hacé lo que más te gusta. ¿Sí? Ahora, eso está asociado al problema raíz con el que empezamos a hablar. Al ego. Pones like, me gusta. Claro, ¿no? Sí. Y además también todos están diciendo, che, ¿a qué me dedico? ¿Qué me gusta? Y es una mala pregunta, va a condicionar siempre a respuestas limitadas, a malas o respuestas insuficientes. Entonces la calidad de nuestra vida es directamente proporcional a la calidad de las preguntas que nos hacemos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué necesita mi generación? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita mi comunidad? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué parte de esa necesidad puedo suplir yo, puedo satisfacer yo? ¿No es cierto? Porque a partir de ahí ese enfoque me va a llevar adentro cuáles son mis dones, mis talentos, mediante los cuales yo puedo crecer, vivir profundamente mi significado de vida, sentirme realizado profundamente al servir a mis semejantes y ser de ayuda. Sí, ahí en ese sentido, a la pregunta ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Y ahí tiene que ver mucho, digamos, la decisión y el compromiso, que primero obviamente debe ser personal, ¿sí? Y después en comunidad o en el grupo, digamos. ¿Y qué tiene que ver la decisión y el compromiso? Y es que es mucho más profundo, porque no es una decisión, no es sí, me gusta más el helado de vainilla que el de chocolate, no. Una decisión es algo de fondo, algo radical, algo que marca un antes y un después. Y el compromiso debe ser real. El compromiso no puede ser, no se dio al principio como yo quería, como yo buscaba, entonces ya lo dejo de lado. No, el compromiso implica que, aunque sean avances pequeños, cuando uno da un paso es lógico que hay una reacción, ¿sí? Porque es una ley natural, acción y reacción, entonces uno quiere avanzar y siempre va a encontrar algún tipo de obstáculo, más grande, más pequeño, pero el compromiso es lo que nos hace, una vez tomada la decisión, lo que hace el compromiso es llevarnos hacia adelante, no perder ese objetivo, estar comprometido con lo que uno piensa, con lo que uno quiere y hacia dónde va. Y en ese sentido, la ciencia también, ahí se activan, que tiene que ver con las emociones, se activa una parte que es
corteza cerebral, la parte izquierda, que tiene que ver con las emociones, y está demostrado que eso cambia, modifica nuestro cerebro y modifica nuestra manera de pensar y de ver el mundo, ¿sí? Porque ahí aplican también las emociones. Y en este sentido hay un hecho que además fue espectacular y que lo tenemos que festejar, que fue el tricampeonato mundial, pero por ahí es un ejemplo, digo, trillado, pero bueno, estamos en un país futbolero, o sea que aplica, digamos. ¿Qué es lo importante que demostró esa selección? Y que no pasa por el logro futbolístico, es decir, la tercera estrellita, que a todos nos encanta, ¿sí? Pero no pasa por ahí, o sea, como sociedad argentina, como argentinos, tenemos que ver un poquito más allá cuál es el ejemplo que nos dio esa selección. No solo de haber conseguido el éxito, o sea, porque la mayoría quedó ahí, bueno, tenemos la tercera estrella, bueno, ya está, ya se apaciguó la cosa, pero hay que ver más en profundidad. Una selección por la que nadie daba 2 pesos, porque más allá de Messi, el resto de las figuras no eran ni siquiera muy conocidas, empezando por el técnico, que era una persona que pusieron ahí y la que hubo muchísima resistencia, incluso para que estuviera a cargo de esa selección y todo. Y así llegamos al primer partido del Mundial y encima pierde. O sea, ya venía cuestionada, y acá es donde tiene que ver esto que decía de la decisión y el compromiso. Como grupo, desde Scaloni hasta todos los jugadores, más allá, obviamente que no piensan igual en todo, pero tenían la decisión en conjunto y el compromiso en conjunto de llegar a la final. Esa era la decisión y el compromiso que tenían. Y encima pierden el primer partido, con lo cual, digamos, el mundo, todo, o gran parte, pero ellos, al estar decididos y convencidos, contagiaban a la gente de esa energía en el fondo, de que era una caída, pero que se iban a levantar e iban a continuar. Sí, es que esa es justamente, esa es la definición de equipo. ¿Sí? Esa definición de equipo. Definición de equipo es que cada uno se acuerdan y trabajan para el equipo, porque trabajan y acordadamente, organizadamente, como un organismo vivo, cada uno cumpliendo un rol, cada uno su puesto, en este caso en el campo de juego, para un objetivo común, ¿sí? Entonces, equipos también existe en la pareja, equipos también supuestamente debería ser la familia, ¿no? Una empresa, todo. Una empresa, todo. Ahora, lo que falta justamente es trabajar y generar ese proceso de cuando yo trabajo con las empresas, es el proceso de grupo a equipo. Porque el grupo es gente junta, ¿sí? Reunida, Exacto. Grupo, ¿sí? Un amontonamiento de gente. Ahora, equipo es cuando generan un acuerdo, comparten valores, comparten un objetivo en común y cada uno cumple con responsabilidad y compromiso su rol. Claro, y acá en la sociedad, digamos, que es esto, estamos funcionando como grupo a nivel social y en cada grupo siempre hay subgrupos, pero no hay una idea y una decisión y un compromiso de fondo, tal vez porque nadie lo ha motorizado hasta ahora, de trabajar como equipos. Yo pienso, a ver, creo que justo como nombrás vos a la selección, tuvo varios condimentos. Primero, un deseo fuerte, tuvo un objetivo en común, tuvo disciplina del mismo capitán, de no rendirse, de darle, insistir, humildad del técnico, los ayudantes del técnico y todos los jugadores, humildad del capitán, en darle, justamente creo que era demostración de que tenía todo el dinero del mundo y así mismo seguía yendo, persistencia. Creo que también ahí hay una muestra de amor por algo, ¿no? Pero sí, iba, o sea, yo creo que, bueno, eso se ve también en las empresas, cuando tenés un objetivo, cuando tenés deseo, y lo mismo pasa cuando no lo hay, bueno, cuando no hay equipo, cuando no tenés deseo,
no vale ni la pena, digamos, o sea, está el fracaso, o cuando empieza a viciarse por el ego, de decir, bueno, no, pero yo quiero que yo voy a dar hasta acá, porque, o sea, eso no es sostenible. Cuando vos estás, no, yo voy a dar, pero esto, que no, porque si no a mí no me corresponde, y muchas veces en un equipo de fútbol se ve, ¿no? Cuando decís, bueno, pero le pasó al mediocampista, ya la culpa o la tiene el arquero, ¿viste? O sea, todo empieza a... Claro, y ahí tiene que ver el tema mucho del ego, que como en la sociedad, o sea, quieren ser todas figuras, ¿viste? Y si se luce mucho aquel y ya me da envidia, entonces no puede ser que se luzca mucho. No, o sea, hay que seguir literalmente el ejemplo de la selección. Y vayamos a nuestro cuerpo, ¿no? Que bueno. Nuestro cuerpo es un equipo, porque qué afortunado que somos que nuestros pies no se ponen celosos y envidiosos de la cara que tiene más visibilidad, ¿no? Y que cada uno está comprometido en su función para que nosotros estemos con vida y mantener un equilibrio de bienestar y con salud, ¿no? Y que de hecho incluso hacen milagros en muchos casos. Y que todas son importantes porque todas cumplen justamente ese rol. O sea, si faltara una de esas partes no sería lo mismo, no funcionaría tan armónicamente. Es que esa es la conciencia de fuera del ego, la libertad del ego, que es la libertad de la esclavitud, es la conciencia de ser uno, la unificación, que eso es lo que yo creo que necesitamos volver en conciencia. Sí, yo creo que, a ver, volviendo un poco al video que hablamos al principio, yo creo que acá hay un objetivo en común, para mí me parece muy importante que se divulgue, porque más allá sea o no sea por eso, o sea, nunca vamos a saber si hacemos las cosas bien, no lo vamos a saber, y si nos va mal, quedará ahí también, o sea, que no tiene mucho. Ahora sí, lo bueno de poner un objetivo en común, yo creo que es ahí, actuar con humildad. Yo creo que todos los ejemplos que hablamos recién de la selección, humildad, usar la tecnología para el beneficio de todos, liderazgo, pero liderazgo no autoritario, sino un liderazgo constructivo. Bueno, me parece que eso podría despertarse tal vez con un llamado así que, a ver, creo que seguimos estando en la misma actitud de ego, porque si no ya lo hubiésemos visto por todos lados. Es más, yo voy a poner un ejemplo de que me pasaba a mí. Yo cuando iba a pichar hace 2 o 3 años atrás por un proyecto de sustentabilidad, los inversores me decían, pero ¿qué problema solucionan? Y básicamente le digo, si cambiamos los hábitos de consumo, capaz que nos salvemos, digamos. O sea, depende de la supervivencia de la humanidad. Bueno, no, para mí yo quiero ganar dinero a corto plazo. Pero le explicaba, pero ¿para qué el dinero si después no va a tener planeta donde gastarlo? Y así mismo, bueno, no conseguimos financiamiento, ¿no? Triunfó un poco más el ego que el amor. Pero bueno, voy a cambiar de canal. Sí, no, creo que ahí queda mejor que la otra. Sí. No, esa queda mejor por más que quede ahí oscurita. Igual ya estamos terminando. Así que, bueno, era un poquito eso, ¿no? Que yo creo que vendría muy bien con un video con esto, en poner objetivos a nivel mundial, centralizarlo, dar prioridad a lo más importante, al amor y a todas estas cosas para que haya un cambio. Si no, bueno, si no lo hay, el mismo planeta se encargará de poner las cosas en su lugar, digamos. Me parece. Muy bien, perfecto. Entonces colgamos el video en el muro de este científico que empezamos a mencionar, que hay todo un informe, y después que comenten, que propongan, que se enganchen en la conversación, que lo divulguen también, que compartan, obviamente, y que opinen y que se unan desde lo que sepan, desde lo que crean saber, desde lo que les produzca inquietud y de lo que sume justamente la propuesta, como el nombre del canal lo dice, generación de valor, ¿no? Creemos que esta generación tiene mucho para dar y además es generar valor, ¿no es cierto? Algo que el que escuche le produzca algo y constructivo, ¿no? Permanentemente. Así que, bueno. Sí, que en realidad buscamos contagiar a la gente de esta forma de pensar, de estos nuevos valores que estamos queriendo llevar adelante y para, digamos, como último mensaje es tener fe, pero no fe en el sentido religioso que lo toman las religiones, sino fe en el verdadero sentido de la palabra, que es como
estaba escrito en el griego antiguo. Pistis o pisteo, o sea, un verbo sustantivo. Entonces, ¿qué es la fe en realidad? ¿Qué decía cuando hablaban de fe en los evangelios, digamos, cuando hablaban de fe o el mensaje de Cristo, por ejemplo? La traducción de fe en el griego antiguo es confianza, compromiso y perseverancia. Entonces, cuando uno lee fe, en realidad no es en la creencia de lo que no se ve, sino fe es tener confianza, compromiso y perseverancia. Lo que nosotros buscamos a través del mensaje, de comunicar, digamos, es que la gente se sume y tenga confianza, compromiso y perseverancia. Confianza en Dios, en uno mismo, en los objetivos, en la vida. El compromiso es esto, la decisión, el compromiso real. O sea, más allá de que haya obstáculos o no, pero de seguir adelante. Y la perseverancia, es decir, no darse por vencido, continuar y perseverar en lo que uno cree. Perfecto. Sobre todo en seguir adelante siempre y cuando el camino esté yendo bien y no seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, se entendió buena definición. Nos vamos, está bueno terminar con una sonrisa. Buen fin de semana.